Seguimos en el diario, como siempre, informándonos juntos hasta las 8 de la noche. Hace ya varios días, Julia Estrada nos viene contando las diferentes reuniones que han tenido los enviados del Fondo Monetario Internacional en la Argentina con los diferentes sectores que integran la política nacional, principalmente con la oposición. Hizo varias reuniones. La última con la CGT. Efectivamente, un Roberto Cardarelli, una de los enviados del Fondo Monetario, muy histriónico, que, por ejemplo, cuando se reunió con Axel Kicillof, y supongo que habrá sido el mismo recorrido cuando lo hizo con Roberto Lavagna, levantó los brazos. Yo no lo voy a hacer porque es de mal gusto hacerlo en la televisión, al grito de ministro, ministro. Hay conversaciones que son francamente muy afables, conversaciones que en teoría generan un puente de contacto entre estructuras que a lo mejor tienen pensamientos distintos, pero que a fin de cuentas lo que quiere el Fondo Monetario es que pagues. ¿Y cómo será? ¿El Fondo Monetario pide cita, pide encuentro con la CGT o la CGT en un momento dice yo también quiero formar parte y dar algunas explicaciones de lo que pasa en la Argentina? Julia Estrada, ¿vos me podés responder esa inquietud? Hola, Lu, Iván. Bueno, efectivamente el Fondo Monetario Internacional está pidiendo reunirse con distintos sectores de la oposición y también con funcionarios del oficialismo. Nosotros aquí hemos pasado revista de todos, empezando por Juan Manuel Urtubey, siguiendo por el propio Axel Kicillof, pasó también Leandro Cuccioli, pasó Rogelio Frigerio al frente del Ministerio de Interior y Obras Públicas, se reunió con gente del ANSES, se reunió con Roberto Lavagna, quien también era la figurita difícil y finalmente terminó aceptando este pedido del Fondo Monetario Internacional y fue la reunión, si no me equivoco, Iván, de la que menos pudimos saber en la fina qué fue lo que se habló, al punto tal que yo varias veces pregunté si efectivamente Roberto Lavagna se plantó y dijo esto hay que renegociarlo respecto del acuerdo y no quedó tan claro, aunque me animo a decir que sí, que tanto Lavagna como Kicillof como la CGT, y avanzamos en la reunión del día de hoy, dijeron, y digo estas tres voces porque me parece que es interesante, es un espectro político amplio, que hay que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Te hago un alto. Sí. De las personas que mencionamos, la única que tiene legitimidad de origen y de ejercicio para renegociar un acuerdo con el fondo es Roberto Lavagna. Porque fue el que se desendeudó, eso claro, es lo que estás queriendo decir. Con la decisión política de Néstor Kirchner y con la operativización suya y de Guillermo Nielsen, hicieron una renegociación del acuerdo con los acreedores externos, no tanto con el Fondo Monetario Internacional, aunque venía de lastre también. Digo, doy por descontado que eso se habló en esa reunión. Sí, también entiendo que la legitimidad en todo caso puede estar dada, o la importancia que le da el Fondo Monetario Internacional a las opiniones de esos actores está dada por el propio poder que esos actores construyen socialmente. Creo que la CGT, más allá de las distintas opiniones que pueden generar hoy en día en el campo social, en el campo popular, cuál es la actitud que está tomando respecto de la situación socioeconómica, es un actor de peso, es la principal central sindical. Bueno, vamos a repasar en placas, si podemos ir viendo, 6 planteos que le realizó la CGT al Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, me comentan que existió un panorama grave desde ya sobre la situación socioeconómica actual, le explicaron el problema de los despidos, el problema de la cierre de empresas, el problema de la inflación, del poder adquisitivo, todo lo que acá venimos hablando muy profusamente. Fue la primera parte de la reunión con el fondo, a lo cual el FMI, Cardarelli y Alain fundamentalmente no hicieron mucho más que comentarios, no hicieron ningún comentario. En segundo lugar, y esto me parece importante, se planteó que hay una reacción sindical latente de parte de quienes estaban ahí y que no descartaban una medida de fuerza en marzo. Quienes estaban ahí eran Fernández por la UTA, Piumato por Judiciales, Daer por Sanidad, Salinas por UOM, Andrés Rodríguez por UPCN, Martínez por UOCRA y Maturano Hijo por la Fraternidad. En tercer lugar, dijeron esto que yo mencioné hace un minuto, revisión y renegociación del acuerdo, no solo en los montos para ser pagado, porque vos podés revisar en varios aspectos la cuestión. Una cosa es revisar cómo lo devuelvo al préstamo y otra cosa es negociar las condiciones que ese préstamo impone. Lo que está diciendo la CGT es hay que renegociar todo. En cuarto lugar, esto me pareció interesante, hay que especificar las tarifas, le dijo la CGT al Fondo Monetario Internacional, y hay que volver más lenta su actualización, desde ya contener esos aumentos. Casi que guiados por el sentido común. Sí, en realidad por las propias demandas sociales, podemos decir, y está bien que la CGT se haga eco de eso, algunos podrán decir quizás tardíamente, pero lo está haciendo
en la reunión con el fondo. Claro, pero me refiero que son pedidos que tienen una base de sentido común, no es algo transgresor. No están pidiendo la revolución socialista, Claro. Está bien. Menos mal. No sé qué cara hubiera puesto Cardarelli. Sigamos con la última placa. Bueno, le dijo que el plan de estabilización estaba teniendo efectos negativos. El plan de estabilización es esto que estamos viendo, las altas tasas, la contracción en términos cuantitativos de la cantidad de plata circulando en el país, que obviamente esto es recesivo, que no hay ningún incentivo al consumo, todo lo que ya sabemos que yo les vengo contando. Y por último, le cuestionaron casi como juego de palabras, le dijeron, claro, para ustedes, Fondo Monetario Internacional, el gobierno cumple con lo que ustedes dicen, pero cumplir con eso no es crecer, no es tener menos inflación, no es tener más actividad. Cuidado con la palabra cumplir, porque cumplir finalmente nos sirve para mejorar la situación de los argentinos. Este es un poco el planteo de la CGT. Hay una perlita que anda dando vueltas respecto de lo que respondió Cardarelli cuando la CGT le dijo que estaba en contra de la reforma laboral. Cardarelli dijo, nosotros no le pedimos al gobierno, léase al gobierno, ninguna reforma laboral. Un mercado de trabajo rígido, rígido significa regulado como el que tenemos hoy, es malo. Y un mercado de trabajo muy flexible también es malo. Esa fue la respuesta de Cardarelli. Hay que ver, hay muchas interpretaciones. Puede pasar dos cosas a mi criterio. Una que realmente le importe muy poco la reunión con la CGT, a Cardarelli y al fondo, y que lo que haya dicho sea para ellos irrelevante y que de cualquier manera se da media vuelta y le dicen al gobierno que impulse la reforma laboral. Pero discúlpame, Julia, hay una parte de la reforma laboral, no te digo todos los ítems, pero hay sí algunos de ellos que se vienen hablando, si mal no recuerdo, antes de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Digo, la idea de la reforma laboral, podrás vos matizar en qué aspectos por ahí sí son más propios del Fondo Monetario Internacional o qué puntos reforzaron, pero era una idea preexistente. Sí, era una idea preexistente de la misma forma que gran parte de las reformas que Cambiemos impulsaba en 2017 post elecciones también estaban siendo impulsadas previo a la llegada del Fondo Monetario Internacional y coinciden con el plan del fondo. Gran parte de lo que hizo el gobierno de Cambiemos coincidía con el plan del fondo antes que el fondo llegara a la Argentina, y eso dio una serie de especulaciones cuando se fue al FMI de si no había un acuerdo previo, de si esa visita de Christine Lagarde antes no había sido porque ya estaban coincidiendo previamente. En realidad hay coincidencias o afinidades selectivas, podríamos decir, a lo Max Weber previas, porque el plan de Mauricio Macri es el plan de la ortodoxia económica y el FMI es la ortodoxia económica. Ahora, yo creo que pueden pasar dos cosas, o que le importe muy poco al Fondo Monetario Internacional lo que pase con la CGT o lo que la CGT diga, o es una reunión chiquita en donde las palabras van y vienen, o si haya algo de yo te pido, FMI al gobierno, yo te pido reforma laboral, pero sobre la letra chica que vos después le pedís a la sociedad, le pedís al Congreso, le pedís a los gremios, toda esta cosa finita que vos mandás como proyecto de ley, bueno, el FMI se lava las manos y dice el costo político que lo pague el gobierno. Es que creo que no, simplemente como una visión mía en este caso, no creo que no le interese lo que piensa la CGT o que sea esa la variable en la que nos podemos sostener para saber si es cierto o no, porque le dijeron lo mismo a Kicillof y a otros representantes de la oposición. Entonces sería extraño que el fondo haga un recorrido, un raid para un raid que no le interese. Sí creo, respecto a lo que decía Julia, que el fondo plantea cuestiones. Lo dijo Christine Lagarde, creo, en su momento, dijo, si viene Cristina Kirchner, nosotros tenemos que trabajar de igual manera, que le caen bien al oído de su interlocutor coyuntural, pero que después no tiene que ver con las decisiones que toma el board o el directorio del Fondo Monetario. Pero bueno, seguramente vamos a seguir con este tema porque es un auditor permanente de la economía argentina.